Un nuevo ARG está por iniciarse en Poppy Playtime Chapter 4. Vamos a verlo. Let's go. Muy bien, en días pasados los desarrolladores nos estuvieron avisando que para el día jueves tendríamos algo de información sobre el juego, hasta que finalmente se nos reveló un video en el canal de Mob Entertainment referente a todo el recorrido que viajó Player durante el Chapter 1. Registro de seguridad de Playtime Co. 0125. La entrada del lobby frontal fue vulnerada por un intruso desconocido. Una historia como esta siempre comienza simple. Un misterio sobre una fábrica de juguetes cuyo personal desapareció una década antes. Bueno, casi todos. Ya anochecía cuando el intruso irrumpió en la fábrica. Este lobby principal brindaba una cálida bienvenida a todos, pero hoy en día es algo viejo y olvidado. Nuestro único intruso no tardó mucho antes de que la primera voz de la fábrica surgiera del silencio. Tienes mi advertencia. No es demasiado tarde para dar la vuelta. Solo espero que estés seguro de lo que estés haciendo y haya valido la pena. Ignoraron la advertencia, por supuesto. Robaron un grappa de Playtime Co., una vez utilizado por el personal e inventado por el elusivo fundador de la empresa, Elliot Ludwig. La próxima creación que nuestro invitado encontró no era otro que la mascota de Playtime, Huggy Wuggy. Se cernía sobre el vestíbulo con una amplia sonrisa vacía. En ese momento los más débiles se habrían ido, y sin embargo este intruso progresó hacia abajo, levantando pedazos del pasado lejano en su descenso. Y aquí empezó la diversión. Nuestro intruso alteró una de las medidas de seguridad de la fábrica, y él actuó exactamente como fue diseñado. Nuestro intruso trepó por los conductos de ventilación, seguido de cerca por Huggy. La ventilación en este lugar siempre ha sido un laberinto. Es impresionante que este intruso haya logrado salir adelante. Eventualmente llegaron a un almacén abierto, evitando por poco que se derrumbase una pasarela. Eso hizo que nuestro querido Huggy cayera en picado hacia las profundidades. Se quedaron en las pasarelas durante bastante tiempo. Debemos seguir adelante en nombre de la ciencia, si aquellos que están debajo de nosotros lo entienden o no. Finalmente siguieron adelante en una habitación que el público nunca debía ver. No era una fábrica ni una oficina corporativa. Este lugar era diferente. Y aún así, ni siquiera había indicios del personal desaparecido. Al final de un largo pasillo había una habitación. Y dentro de esa habitación había una vitrina. Y dentro de esa vitrina, una muñeca. Poppy. Sin embargo, aunque dicha animación y demás detalles eran fantásticos de observar, no era lo que la gente estaba esperando. Pero si nos fijamos en algunos frames de dicho video, podremos encontrar el número 4 en romano, seguido de las letras A, R, G, las cuales nos deja como resultado el ARG del Chapter 4, donde al parecer dicho ARG tiene intenciones de empezar cuanto antes. Esto lo sabemos porque en otra toma del video podemos visualizar un mensaje secreto que nos dice "Let the game begin", que empiece el juego. Pero lo más importante de todo este misterio radica en otra captura donde se esconde una serie de letras desordenadas, las cuales con la ayuda de la comunidad se pudo descubrir de que se trataba de un mensaje encriptado con base 32. Esto consiste en un grupo de letras que al transformarlas en ceros y unos usando la tabla de base 32 obtendrás este resultado. Luego vas a agrupar todos estos números en grupos de 8 para tener un código así, y al utilizar la tabla así, valga la redundancia, obtendrás el código resuelto. Pero ni de chiste voy a hacer todo esto manualmente, así que nos vamos a cualquier página de desencriptado favorito, pegaremos todas estas letras y ya tendremos el mensaje "On felted feet and with bated breath, sleep draws ever near", las cuales significa sobre pies de fieltro y con la respiración contenida, el sueño se acerca
cada vez más. Para aquellos que desconozcan, la palabra fieltro hace referencia a un tipo de tela que se forma de la conglomeración de pelo, lana u otro material. Y con respecto a esta frase, lo único que se me viene a la mente es catnap al tocar el tema del sueño, pero más allá de eso podría ser cualquier cosa. Por último, los desarrolladores nos hablaron más acerca de este video, las cuales podemos mencionar. Espero que lo hayan disfrutado. El equipo de marketing hizo mucho trabajo en poner todo junto, y puedes esperar uno para el Chapter 2 y el otro para el Chapter 3 próximamente, con mucho lore y quizás algunos secretos. Todo lo que digo es que presten atención en los siguientes meses. Y ese sería el video sobre el inicio del ARG de Poppy Playtime Chapter 4. Muchísimas gracias Lucy Bonnie y Eric Orellana por el Super Thanks. Comparte tus comentarios, muchas gracias por el apoyo y nos vemos en la próxima.